Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla la hermana Estefanía López y en este día vamos a estar revisando la lección de Números capítulo 35. Ya hemos estado revisando el libro de Números por capítulos y día nos corresponde el 35, en donde vamos a estar conversando sobre las ciudades que fueron entregadas a los levitas y las ciudades de refugio, que son muy importantes dentro de cómo Dios también mostraba su justicia junto con la misericordia en estos tiempos, en esta cultura y la sociedad que era de esa época. Así que bueno, vamos a orar al Señor para comenzar. Le invito a que usted donde esté escuchando pueda tomar una posición reverente y pueda orar también al Señor para que a través de su palabra podamos ser transformados, podamos aprender, podamos ser exhortados y encaminados, ¿cierto?, en la voluntad del Señor. Así que oremos a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu amor, por tus misericordias, Señor, que son nuevas para nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, te glorificamos, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece a ti. Tú has decidido darnos a nosotros, Dios, porque estamos aquí sustentados, sostenidos por tu gracia, por tu mano, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Dios, lo que tú nos has provisto y por todo lo que no tenemos en nuestra vida, porque sabemos que tiene un propósito, Señor. Sabemos que siempre para todo tú tienes un motivo y tu voluntad es perfecta, Señor. Y te damos gracias porque podemos confiar en eso, en que tu voluntad para nuestras vidas es agradable y perfecta, Señor. Te quiero pedir en esta hora que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas mostrarnos a través de tu palabra cómo podemos seguir aprendiendo, cómo podemos seguir creciendo, Señor, y cómo la historia del pueblo de Israel nos puede servir a nosotros para poder actuar bien, para poder, Señor, entender tus propósitos con nuestras vidas el día de hoy, Señor. Tu palabra está presente, Señor, no pasa de moda y siempre tiene algo nuevo para nosotros. Así que te pido, Señor, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, nuestra vista espiritual también, para que podamos ver y podamos discernir aquello que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias, Dios, por este tiempo y lo dejamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si tiene ahí usted su Biblia, le voy a pedir que la abra ahí en Números, capítulo 35. Vamos a estar leyendo algunos versículos de ese capítulo, pero le pido entonces que lo deje marcado porque vamos a estar revisando otras lecturas también en lo que avanzamos en esta clase. Amén. Así que, bueno, entendemos entonces que los levitas eran ministros, ¿cierto? Ellos se sostenían de los diezmos que el pueblo les entregaba, además de las casas y de los rebaños y pastizales que ellos podían administrar. Ya hoy en día nosotros tenemos siempre la responsabilidad de proveer para las necesidades de nuestros ministros. Hoy día tenemos ministros, pastores, líderes que son se dice bivocacionales, ¿cierto? Que sirven al Señor, pero además tienen su trabajo aparte. Pero aún así es bueno que siempre depositemos en ellos bendición material, espiritual, siempre que estemos orando por ellos, que el sustento nunca lo veamos solamente como económico, hermanos. El sustento también es espiritual. Así que nunca olvidemos eso, que nosotros como pueblo también tenemos esa responsabilidad de sustentar de una u otra forma a nuestros ministros, que es el modelo que vemos en la Biblia, ¿cierto? El modelo que Dios también nos dejó. Bien, entonces de las 48 ciudades que se le dieron a los levitas, 6 de ellas eran ciudades de refugio. Ya estas probablemente estaban bajo la supervisión de los levitas, ya que ellos eran como los jueces más imparciales. Y también entendemos esto porque las ciudades de refugio no era así como un refugio para cualquiera, sino que em, tenían una población específica, que la vamos a revisar ahora, que tenía que resguardar. ¿Ya? Entonces, en estas ciudades digamos, Dios las establece, eran necesarias, ya que la costumbre antigua de justicia siempre clamaba por venganza, ¿cierto? Ojo por ojo, en la ocasión sobre todo de la muerte de un pariente o de un ser amado. Entonces, los levitas sostenían audiencias preliminares afuera de las puertas, mientras que el acusado era retenido en esta ciudad hasta el momento de su juicio.
Entonces, si el asesinato había sido accidental, la persona permanecía en esta ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote y para ese entonces se le daba la libertad y podía tener una vida, comenzar una vida nueva, digamos, sin preocuparse de que vayan a tomar represalias contra él o ella. Y si no hubiera sido accidental, entonces la persona era enviada a quienes, digamos, a la familia o a los parientes de quien quisieran vengar la muerte de esta persona asesinada. ¿Ya? Y este sistema de justicia muestra cómo la ley de Dios siempre va tomada de la mano de misericordia. ¿Ya? No llegar y cortar la oreja como lo hizo Pedro, ¿cierto? Sino que tomarse un tiempo y dar la oportunidad de, de evaluar bien las cosas. Entonces esto también muestra la misericordia de Dios, a pesar de que la justicia también estaba presente. Y bueno, si cualquiera moría por un acto de violencia, por lo general se asumía que la persona había sido asesinada. Ya, pero el sospechoso de este crimen no era acusado automáticamente, no era denominado culpable. Y las ciudades de refugio resguardaban, aseguraban que a este acusado se le hiciera justicia. Ya, pero si este acusado dejaba la ciudad, entonces ellos eran considerados automáticamente culpables. ¿Ya? Y ahí sí la parte que quisiera venganza tenía la autoridad y se le daba en el fondo la libertad de que pudiera hacer venganza contra esta persona. Así funcionaba entonces el tema de las ciudades de refugio para poder dar esta oportunidad, ¿cierto?, a un juicio justo para quienes estuvieran involucrados en alguna situación criminal. Las ciudades refugio entonces representan esta preocupación y provisión de Dios también en cuanto a la justicia en una cultura que no siempre protegía al inocente. Y ahí estas medidas ayudaban siempre a evitar conclusiones y acciones precipitadas, las cuales pudieran estar equivocadas, como acusar a alguien, ¿cierto? O porque había un sospechoso, considerarlo culpable inmediatamente se asesina al tiro y después se descubre que no era culpable. Entonces, como para evitar este tipo de situaciones que no son revertibles, son reversibles, también estaba este sistema para poder proteger eso y, como dije antes, dar un juicio justo a quien estuviera siendo acusado. Ya, por eso que igual también es necesario y podemos tomar de este modelo el hecho de dar misericordia o de dar esta, como se dice secularmente, el beneficio de la duda, ¿cierto? Inocente hasta que se compruebe lo contrario. Es importante que podamos siempre hablar las situaciones, resolver las dificultades, incluso si han habido discusiones, si han habido problemas graves entre hermanos, digamos, personas dentro de nuestra hermandad, es importante que podamos tener ese tiempo para poder reflexionar, para poder conversar las cosas y resolver todo problema conforme la palabra nos enseña, ¿ya? Y como les digo, siempre pensar en la misericordia, que la ley de Dios, la justicia de Dios va siempre de la mano con su misericordia. Vamos a leer entonces el versículos del capítulo 35, versículos del 1 al 8. Y dice así: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de la ciudad. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posición que heredará.
Las ciudades que los sacerdotes y los levitas tenían no eran solo para acomodarlos, ¿ya? Sino para ponerlos también como maestros de religión en diversas partes del territorio, porque en el fondo ellos recibían ciudades que ya estaban repartidas en otras tribus. Entonces cada tribu daba, ¿cierto?, parte de toda su tierra a un grupo de levitas. Y así, entonces se dividían o se repartían los levitas de manera transversal por todas las tribus, por todo el territorio, y cada tribu tenía acceso a un levita. Y esto era para este propósito, porque ellos eran ministros, eran los que predicaban, los que tenían la oración, la alabanza, ¿cierto? Entonces, así cada pueblo, cada tribu tenía alguien que pudiera enseñar, alguien que pudiera ministrar y que pudiera llevar esta labor de la oración, la alabanza. Y nadie quedaba, como dice, ninguna parte del territorio quedaba en tinieblas, ¿ya? Sino que cada parte tenía su grupo de levitas, su pedacito, como digo yo, su pedacito de tribu de los levitas, para que ellos pudieran habitar y para que también pudieran ser de servicio a las demás tribus. Entonces, por eso dice al final, las tribus que tienen mucho, se le tomará mucho, y a las tribus que tienen poco, se tomará poco. Pero todas tienen que entregar, en el fondo, todas tienen que dar parte de lo que tienen a los ministros, que serían los levitas. Y eso también lo vemos enseñado en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, versículo 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Nunca olvidemos el trabajo, ¿cierto?, de nuestros ministros y de lo que significa sembrar una semilla y regar una semilla. Si bien Dios da el crecimiento, pero Él también pone estas personas que hoy en día a lo mejor no se les dice levitas, pero son personas que dedican e invierten parte de su tiempo y de su vida al ministerio en otras personas. Así que bendecimos a nuestros líderes, aprovechamos el momento, ¿cierto?, para bendecir a nuestros pastores, a nuestros líderes, que sabemos que no ha sido un tiempo fácil, pero ellos han permanecido y damos gracias al Señor por ello. Amén. Así que vamos a pasar entonces a la siguiente parte del capítulo, que vendría siendo del versículo 9 al 34, pero esto no lo vamos a leer entero, o lo vamos a ir leyendo como de porciones, para que lo tenga ahí separado el capítulo. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15, entonces la palabra nos habla de cómo se van a dividir estas ciudades de refugio, que van a ser 3 para el lado de la tierra de Canaán y 3 para el otro lado del Jordán. Y el versículo 15 dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Para demostrar lo aborrecible que era el homicidio y proveer un medio efectivo de castigo, entonces se le daba esta autoridad o esta libertad al pariente más cercano de la persona muerta, que pudiera buscar venganza, ¿cierto? Y ejecutar esta venganza em, bajo el nombre de quien falleció. Ahora, no se distingue entre ira súbita y alevosía premeditada, ¿ya? Pero ambos siempre fueron considerados delito de homicidio. Sí se distingue entre atacar intencionalmente a alguien con un arma, ya que probablemente le cause la muerte, y un golpe casual o un accidente. ¿Ya? Y en este caso solo la ciudad de refugio daba protección. El asesinato en todas sus formas y en todos sus eh, contextos siempre contamina la tierra. Ya, ese es el concepto. El asesinato contamina. E Israel, siendo el pueblo de Dios, no puede estar contaminado, ni mucho menos a sabiendas, ¿cierto? Saber que hay un asesino, que hay alguien que está realizando estas acciones criminales y sin recibir ningún castigo. Ahora, habían 6 ciudades de refugio,
¿ya? Y algunas de ellas se podía llegar en menos de un día de viaje desde cualquier parte de la tierra, y a ellas podían huir los homicidas que buscaban refugio y poder estar a salvo para tener un juicio justo. Si eran exonerados del cargo, es decir, eran declarados inocentes, eran protegidos de los vengadores, de quien quisiera vengar la muerte de esta persona, pero con la condición de que ellos tenían que permanecer dentro de la tierra. O sea, la protección estaba solamente dentro de esta ciudad refugio. Por lo tanto, tenían que permanecer dentro de esta ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué hasta que muriera el sumo sacerdote? Porque la muerte del sacerdote o del sumo sacerdote es el único medio por el cual los pecados eran perdonados. Ya recordemos que antes había un sacerdote, el sumo sacerdote, que se preparaba un año completo para poder ir frente a la presencia del Señor y pedir perdón y libertad por los pecados del pueblo. Entonces, cuando muriera ese sumo sacerdote, se consideraba em, que el pecado de haber asesinado a alguien, en este caso sin intención, ¿cierto? Por accidente, este pecado era perdonado. ¿Ya? Porque aunque haya sido sin intención, de todas formas lo había hecho. Por lo tanto, seguía contaminado. Y la muerte del sumo sacerdote, perdón, muestra o demuestra en este caso que hubo limpieza, que hubo perdón para esta persona y ahora esta persona puede iniciar una vida desde cero sin, sin que nadie tuviera el derecho de tomar venganza o represalias contra él o ella. Leamos entonces esto en el versículo 29. Recuerda, Números 35, versículo 29 en adelante dice: Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos, cierto, la parábola del sembrador. Y lo menciono porque en este capítulo, si bien se está hablando de una tierra física, de una tierra tangible, en la parábola del sembrador se habla de una tierra que es en realidad referente al corazón de las personas. Y en esto me quiero detener un poco porque muchas veces dejamos que nuestro corazón se contamine, que nuestra tierra, que sería nuestro corazón, se contamine con rencores, con pensamientos. Y si nosotros sabemos, somos conscientes que hoy en día ya no es necesario, como dice la palabra, conforme la palabra lo menciona alusiva al adulterio, ¿cierto? Dice el que ya miró a otra mujer con otros ojos, ya pecó en su corazón, es decir, ya no es necesario ir y cometer el pecado físicamente, sino que en nuestro corazón, si ya se gestó el deseo de pecar o ya se gestó un sentimiento de ira, de rencor, un fruto de la carne, entonces ya estamos contaminando nuestra vida. Y, y lo importante de esto, hermano, porque a todos nos va a pasar y a todos nos pasa, ¿cierto? Porque somos carne también, pero tenemos nosotros al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra o no, o en este momento a lo mejor el Señor, el Espíritu le está hablando respecto de una situación, no hagamos oídos sordos, porque estamos contaminando nuestra tierra, nuestro corazón. Y es en nuestro corazón donde habita Dios, la presencia del Señor en nuestro templo. Entonces yo quisiera animarlos en esta mañana a que tengamos ojo qué es lo que estamos dejando que crezca en nuestro corazón, qué es lo que estamos sembrando en nuestra tierra o qué es lo que estamos sembrando en la tierra fértil de otros
con los que compartimos, con quienes em, nos juntamos o conversamos. Seamos siempre precavidos y seamos siempre humildes para aceptar cuando nos equivocamos y que tengamos esa capacidad de volver al Señor, de acordarnos que Dios está siempre con brazos abiertos para recibirnos, para perdonarnos y para limpiar nuestra vida cuando sea necesario. Así que con esta palabra, con este mensaje, yo quisiera concluir esta clase. Yo no soy, mis clases no son tan largas a lo mejor, pero me gusta entregar un mensaje siempre al final porque considero que es importante poder extraer enseñanzas de esto. No estamos contando simplemente una historia de un pueblo o no estamos revisando solamente hechos históricos, que también es importante, ¿cierto? Conocer la historia de nuestro pueblo, pero a través de esto también aprender, ¿cierto? Cosas importantes para nuestra vida. Y si el Señor permitió que usted esté escuchando esto, es por algo también. A lo mejor hay algo que tiene que limpiar en su vida o esta palabra también usted sabe que alguien más la puede necesitar, entonces usted le manda el link de esta clase para que pueda ser edificado también. Así que en ese espíritu les voy a invitar a que podamos orar al Señor y podamos entregarnos una vez más, rendirnos una vez más delante de Él, para que Él pueda hacer una limpieza profunda en nuestras vidas, para que Él pueda examinar nuestro corazón, como dice David, examíname, porque quiero estar limpio, porque quiero ser santo para poder estar contigo. Y que ese sea siempre nuestro deseo, poder guardarnos, guardar nuestra santidad, guardar nuestro corazón de las artimañas del enemigo, para poder estar con el Señor, para no alejarnos de Él, para poder cumplir siempre sus propósitos. Amén. Así que le invito a que oremos al Señor. Padre, en esta mañana te queremos dar gracias por esta clase, por estas enseñanzas que tú nos has entregado y, y te queremos pedir, Señor, en esta hora que tú puedas obrar en nuestra vida, puedas obrar en nuestro corazón. Sabemos, Señor, que no somos perfectos, que no tenemos, Dios, todas las capacidades, que no nos sabemos todas las cosas, Señor. Y por eso te pedimos ayuda, Señor. Por eso intercedemos porque entendemos nuestra necesidad de ti, nuestra necesidad de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, de tu palabra, Señor, y necesidad, Señor, de presencia tuya en nuestras vidas. Porque no queremos vivir con un corazón contaminado, no queremos vivir con una tierra contaminada, Señor, en nuestra vida. Queremos vivir santos, queremos, Señor, guardarnos para que podamos ser realmente vasijas, para que podamos llevar tu luz, para que podamos, Señor, ser de bendición en todo lugar, con todos quienes compartamos, Señor. Yo te pido que en esta hora tú puedas mostrarnos aquellas cosas que están contaminando nuestra vida, que a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no lo hemos hecho con mala intención, no lo hemos hecho a propósito, Señor, pero aún así están contaminando nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que tú nos muestres y nos des la estrategia, nos des la forma para poder limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida. Si tenemos que a lo mejor cambiar nuestro lenguaje, si tenemos que comenzar a compartir otras cosas, comenzar, Señor, a buscar otro tipo de contenido en nuestras redes sociales, si tenemos que iniciar estudio bíblico, si tenemos que dedicar más tiempo a la oración, lo que sea, Señor, necesario, muéstranos tú para que podamos hacerlo, para que podamos, Señor, limpiar nuestra vida, limpiar nuestro camino con tu palabra, Señor, con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por la honra siempre que me das de poder participar en la escuela dominical. Y te pido, Señor, que esta palabra siga transformando nuestras vidas. Que esta palabra no se quede solamente en esta clase de escuela dominical, sino que vaya más profundo y que podamos meditar en ella, Señor, en esta semana que vamos a comenzar y que esto sea una semilla, Señor, que caiga en buena tierra y dé frutos, Padre, y dé fruto abundante para que tú te glorifiques, para que tú seas conocido. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos, Padre, te alabamos, te exaltamos y dejamos en tus manos, Señor, nuestras vidas, para que tú hagas con ellas lo que tú desees, tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que bendiga, ¿cierto?, también el culto que vamos a tener el día de hoy.